Que bueno, estarán terminando su corte promocional. Vamos a iniciar en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cuéntamelo todo. Una radio revista a tu medida. 12 rostros de la batalla de la guerra. Ya no necesitas pedir consejos a la vecina o autorrecetarte. Consulta a los especialistas que hoy nos acompañan. Cuéntamelo todo. Con Paco Bernal. Cuéntamelo todo. Amigos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros dentro de nuestro programa de Cuéntamelo Todo. Vamos a mandar un saludo a todas nuestras emisoras que en estos momentos se están enlazando con nosotros para transmitir este espacio allá en Ciudad Anáhuac en el 103.3 de FM, en Sabinas Hidalgo, Nuevo León en el 89.5 de FM, en Cerralbo en el 103, en el 100.7 de FM, en Montemorelos en el 97.7, Linares, también Galeana. Bueno, Linares en el 103.3, Galeana en el 93.7, Doctor Arroyo en el 96.5. Pues bueno, les mandamos un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por hacer efecto cadena y por hacer este efecto de cadena Vive FM. Y en estos momentos me da muchísimo gusto presentarles a nuestro siguiente invitado. Él viene de la Gran Fraternidad Universal y bueno, pues nos va a hablar acerca de un tema muy interesante y me refiero al maestro Guillermo Granados. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos. Bueno, pues muchas preguntas se nos vienen a la mente, principalmente mencionábamos ahorita un término del que es la GFU para las personas que no conocen este organismo. Platíquenos qué es. Bueno, su nombre correcto es Red Cultural para la Fraternidad Humana. Esta pertenece a la Gran Fraternidad Universal, una de tantas líneas que hay, formas de trabajar buscando esa fraternidad humana, fundada hace 76 años. 76 años. En Caracas, Venezuela. Ajá. Pero la sede mundial está en la Ciudad de México. En Ciudad de México. Muy bien, dentro de esta red, ¿qué filosofías o qué principios o qué rubros se trabajan? Muy bien. Trabajar básicamente sobre las 4 expresiones básicas del ser humano. El cuerpo físico, a través del ejercicio, de la alimentación, la parte anímica, la parte energética, a través de la reflexión, la meditación, la parte intelectual, el estudio, la mente, encontrar claves, encontrar estudios de cualquier tipo, y lo espiritual, a través de una disciplina también integral. Claro. Maestro, ¿cuánto tiempo lleva usted ya en esta red? En esto anda desde hace 50 años. 50 años. 50 años. Muy bien, ¿y cómo fue su primer acercamiento, maestro? Mi primer acercamiento fue cuando era estudiante y practicaba artes marciales. Me interesó la filosofía porque habíamos pasado una época de los 60s, de los estudiantes, ¿Sí? Y yo era de esos que De la rebeldía. Sí, que nos gustaba que nos corretieran la policía. Y bueno, pues ahora lo recuerda quizá como un pasaje de rebeldía. Sí, como una etapa de la vida que buscamos en esas edades, pues la igualdad social, arriba los pobres, abajo los ricos, etcétera, toda esa filosofía. ¿Usted es originario de dónde? De la Ciudad de México. De Ciudad de México. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces se encuentra esta red de la GFU. ¿Y qué es lo que lo hace apasionarse por esta filosofía? Bueno, yo en esa época vivía aquí en la ciudad de Monterrey. Ah, ya estaba en Monterrey. Vivía aquí en Monterrey en esa época. Entonces me gustó la parte del ejercicio, de la disciplina física, y aparte las charlas que daban, las conferencias, me impactaban cuando hablaban así de los platillos voladores, de la reencarnación, de esas cuestiones. Ahora son muy comunes, pero en esos tiempos eran impactantes. Así es, y después de esto, pues lo tomó como parte de su vida totalmente, entonces, Exactamente. maestro. ¿Qué fue, en qué momento es cuando dice, de aquí soy, y yo quiero quizás seguir este camino? ¿Qué fue lo que lo fue enamorando de todo esto? Bueno, fue desde el principio, porque desde el momento que pisé por primera vez, desde ahí me quedé. A pesar de estar en otras ciudades, vivir en otros lugares, sin embargo, allí existía una red, una institución filial. Entonces, lo que me impactó fue la disciplina, ¿sí?
la búsqueda de ser mejores individuos para la sociedad. Ujú. Y ya saliéndome de esa etapa estudiantil, ya me gradué como ingeniero y la parte del trabajo profesional, pero en mis ratos libres lo ocupaba para hacer esas actividades. Estoy haciendo todo este contexto para entrar al siguiente tema, que es el que nos propone. Y bueno, la siguiente pregunta: ¿quiénes forman esta gran fraternidad? ¿Quiénes son? ¿Qué personas son las que se encuentran ahí? Es una institución mundial. Está en toda América, desde Canadá hasta Argentina, Chile, toda América. Bueno, excepto Cuba, excepto Uruguay, excepto Paraguay. ¿Hay algunas razones? No. ¿Ideológicas? No hemos llegado por ahí, ¿verdad? Ujú. Normalmente los que más han difundido estas filosofía han sido los mexicanos. Ujú. Tal vez, no sé, les gustó viajar y se instalaron y se difundió en todos los países. Ujú. En Europa también tenemos sedes, en España, Italia, Francia, Alemania, Suecia, Egipto, Ujú. etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, pues es una institución mundial y no nos gobernamos por hombres o por seres humanos o mujeres, sino por organismos. Ujú. Es decir, ¿cuál sería la diferencia aquí? La diferencia es de que somos equipos de trabajo, Mm. ¿sí? No hay alguien que pueda decidir por muchos, sino más bien un grupo, ¿sí? Estamos establecidos por grados y esos grados son los que van decidiendo el quehacer cotidiano. Ujú. Muy bien, entonces, ¿cuáles serían, si se pudiera llamarle algún tipo de requisito para formar parte de la GFU, cuál sería? El requisito es tener interés por hacer algo sobre sí mismo. Y en cuestión de edades, Hay desde niños, 7 años, 8 años, hasta los 98, 99. entonces ahí aprendemos, por ejemplo, desde cuestión del ejercicio, que en este caso es Ejercicio. yoga. Gimnasia, artes marciales, hawaiano, tahitiano, hasta danzón. Ujú. Hasta danzón. Sí, lo que les guste mover su cuerpo, Ujú. estimularlo, ejercitarlo y darle flexibilidad y tonicidad muscular. Aprendemos también acerca de la alimentación. También la alimentación. Ujú. Les sugerimos que estudien, ¿verdad? Que investiguen sobre los tipos de alimentación y la más adecuada que para ellos sea que la practiquen. Ujú. Principalmente el lobo-lacto vegetarianismo. Ujú. Y en este caso también pudiéramos decir que aprendemos cuestiones de meditación. Sí, meditación. Bueno, aparte de la culinaria vegetariana, la meditación, la reflexión, el yoga Ujú. también es una parte que se practica en lo general, Ujú. pero en lo particular puede uno practicar cualquier disciplina. Maestro, con todo este contexto y con todas estas bases que usted nos está brindando, al momento de encontrarnos con personas que forman parte de la GFU, aparte de este estilo de vida, nos encontramos con muchos casos de personas que han padecido algunas enfermedades y con esto han equilibrado su vida, y hay personas que no han llegado a las enfermedades. ¿En qué cree que consista esto, maestro? Yo creo que es en la calidad de vida que se va induciendo desde pequeños, ¿verdad? Sí, a veces nuestros padres nos tratan de dar lo mejor, pero tal vez no sea lo necesario para el buen desarrollo físico, anímico o mental, intelectual también, ¿verdad? Entonces yo pienso que de arriba para abajo es que se nos invita a los niños a buscar la mejor calidad de vida posible. Y bueno, teniéndolo aquí enfrente se me vienen muchísimas otras preguntas, como por ejemplo que nos marcara algún testimonio de alguna persona brevemente, que nos lo Ok. dijera, un testimonio de alguna persona que haya tenido algún tipo de padecimiento y con este tipo de estilo de vida haya cambiado su vida. Bueno, yo dentro de esas correrías que tengo fui profesor de yoga y sería hace como unos 20 años. Llegó una señora, vivía yo en Atlixco, Puebla. Llegó una señora al instituto, ¿verdad? Prácticamente cargada por otras 2 personas, así, casi arrastrando los pies, que estaba muy enferma. No podía ni moverse ni nada, pero que su médico le había recomendado que practicara yoga. Yo en ese momento era profesor de yoga, ¿verdad? Y le dije, sí, solamente que hay que ayudarla, ¿no? A bajarla, a levantar el pie, a levantar los brazos, todo, ¿sí? Ella tenía que tomar pastillas para dormir, consultaba con el psiquiatra
pastillas para la presión, tantas cositas que traía que no podía ni pararse ella solita en pie. Ujú. Después de 3, 4 meses después, ya entraba caminando ella sola. Ujú. Entonces ya no visitaba al médico, ya no tomaba pastillas para dormir. Y eso para mí fue impactante y es el ejemplo que me viene a la memoria Ujú. de otros más que hemos tenido. Y para todas las gentes, para todas las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, déjenme decirles que yo he tenido la oportunidad de visitar la Gran Fraternidad Universal y es por eso que me llaman muchísimo la atención este tipo de temas, porque he visto personas desde los 70 y tantos años aún haciendo parados de cabeza, 90 y tantos años incluso, haciendo algún tipo de práctica que a los de 30, a los de 20, se les dificultaría hacer, pero esto es a base de disciplina y sobre todo también de trabajar estas partes que usted nos comentaba hace unos momentos. Ahora, la siguiente pregunta. Usted es un gurú y ¿qué se necesita para llegar a este grado, maestro? Pues que lo inviten a ser gurú. Sí, Para empezar. Para empezar, sí. ¿Sí? Es como un equipo de fútbol. Ajá. Juegan los mejores ahí, ¿verdad? Pero hay quienes están en la banca. El entrenador dice, te toca a ti. Pero no va a decir, no puedo, estoy lesionado, ¿por qué yo? ¿Por qué no mejor mi compañero? ¿Por qué no el del otro equipo? ¿Verdad? Entonces, si está en la banca, pues tienen que decir que sí, ¿verdad? Y ahí me tocó que me señalaran y dije, acepto, pero hay unos requisitos, dice. Tienes que dormir en el suelo. Tienes que dejar absolutamente todo lo que es material, tu profesión, ¿verdad? No dormir con tu mujer por 1 año y medio, no pedir nada, así te estés muriendo de sed, si ves una botella de agua, no es tuya, a menos que te la cedan, que te la den, ¿verdad? Y esos son los requisitos, dejarse el cabello largo, la barba larga, y era muy diferente en mi profesión. Yo fui profesor académico universitario más de 30 años, aparte de ingeniero en la Volkswagen y en ILSA por aquí en Monterrey. Entonces, pues tenía que ir hasta con saco, con traje, con corbatita, y ahora no. De repente, pues ya, nada más tengo 3 camisas y 3 pantalones. Y no tengo zapatos, tengo sandalias. Ajá. Maestro, todo esto, ¿qué le ha enseñado? La disciplina, porque entre una de ellas es no comer uvas, platicamos hace rato. He estado a solas en el cuarto, en la habitación, con racimos de uvas de esas grandotas moradas y de las verdes. Por disciplina, no tomes ninguna. Y ahí yo puedo tomar una, pues no hay cámaras, no hay nadie, ¿no? Pero por disciplina no lo hago. La disciplina fortalece la fuerza de voluntad. Eso de dormir, me tocó dormir en Durango, tierra de los alacranes, Wow. ahí en el suelo. Híjoles, pues tenía que dormir ahí. Y etcétera, o sea, sacar fuerzas de flaqueza. Esos obstáculos y esas limitaciones que son comunes, uno tiene que brincarlas, ¿no? Seguir adelante. Así es, y el tema que nos propone después de todo esto, porque la verdad es que no podía empezar la entrevista sin poner en contexto a todas las personas respecto a todo lo que acabamos de platicar. 12 rostros de la batalla de la vida. ¿A qué nos referimos con esto, maestro? Bueno, pues hablemos de la personalidad humana, ¿no? Ese conjunto del temperamento, del carácter, que tenemos muchas máscaras. La personalidad misma significa máscara. Y de niños pues tenemos varias máscaras, ¿no? Yo de joven, de estudiante, era un buen estudiante. Aparentemente en mi casa decían que era un buen estudiante, sin saber que yo tomé la rectoría, que tomaba los camiones para, etcétera, ser correteados por la policía, máscaras diferentes, ¿no? Y lo que nos vamos a referir aquí es, por ejemplo, terminar lo que comienzas, no apegarte a las cosas, que aunque tú seas dueño con una factura de tu casa, es tuya, pero no te apegues a ella, no te aferres a ella. Si se llegara a perder el celular, no vas a llorar, te vas a comprar otro mejor, ¿no? ¿Sí? O sea, no pegarse a esas cosas, no regañar a la gente. ¿Para qué regañar a la gente? Porque no nos ponemos en el papel de ellas, qué situación están viviendo. A lo mejor tienen un problema económico,
familiar, de salud, y uno se atreve a veces hasta insultarla, ¿no? ¿Sí? O sea, así situaciones de la vida real, de la vida común, que uno va a encontrar una aplicación diferente, una solución diferente a esa problemática. Y vamos a hablar de 12 tipos, pero habla 1500, 1.000.000 de formas diferentes de ver esos aspectos humanos. Es difícil entenderlos, maestro, como seres humanos, que por ejemplo, imagínense una persona de 50 años que ha sido rebelde, que ha engañado en sus diferentes matrimonios, que ha comido lo que se le ha puesto enfrente, que se ha desvelado, que ha tomado, se ha drogado. El depurar todo esto con estas 12 rostros. Si se quiere, tal vez no depure el 100%, hablemos de un 50%, un 20%, por algo se empieza, ¿no? Se dice que para construir un edificio empezó con un montón de tierra, ¿verdad? ¿Sí? O a caminar 1 kilómetro se empieza con el primer paso, ¿no? Entonces, pues vamos a dar algunos tips desde el punto de vista astrológico, aprovechando que son 12. Dije, pues, ¿cómo le hago? Porque a mí me sugirieron el tema. ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo lo embono? Y lo voy a embonar desde el punto de vista del zodiaco. Ajá. ¿Y con cuál tendríamos que empezar a hablar acerca de un signo? Vamos a hablar de los 12. A ver, adelante. El micrófono es suyo, Sí, dígame. Voy a hablar poquito para que vayan a la charla de mañana, si no, no. Ok, así es. El primero sería, son los 12 trabajos de Hércules. Ajá. ¿Verdad? Hércules en la mitología era un hombre grande, fuerte, poderoso, Sí. que no tenía miedo a nada. Pero ese no es tanto el ser humano de ese tiempo, ¿no? Sino más bien vamos a actualizar el mito actual, ¿no? ¿Cómo somos las personas? Hombres y mujeres de todo tamaño, color y forma, etcétera. Ese va a ser el Hércules moderno, ¿no? Que va a ser valiente, que va a ser fuerte, que va a saber enfrentarse a su enemigo. Y normalmente los enemigos son los que llevamos adentro. El miedo, ¿sí? El orgullo, la vanidad, el egoísmo, ¿no? Eso es lo que tenemos que combatir. Esos son los enemigos. Las personas de afuera, pues, pasan situaciones de la vida cotidiana y habrá que comprenderlo. Pero más bien, si nosotros empezamos a comprendernos, a conocernos a nosotros mismos, comprenderemos a los demás. Claro. Por eso se dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses, ¿no? Eso, y hablando, por ejemplo, de algún otro signo, ¿Como cuál, por ejemplo? por ejemplo, Libra. Libra, vamos a hablar desde el punto de vista global, ¿verdad? De que no somos un solo signo. Mucha gente cree que nada más somos un solo signo, ¿sí? El zodiaco sí son 12 signos, pero ¿quiénes son los que estimulan a los signos? Los dueños de los signos son los planetas, porque esos planetas gobiernan o son los que rigen cada signo. Entonces, cuando pasan por ahí los planetas en el zodiaco, ¿sí? Hay un estímulo, una energía prevaleciente que uno tiene que aprovechar o desaprovechar, ¿verdad? Entonces, al hablar de Libra, es el Sol en Libra, pero da la casualidad de que, como estamos todos en la Tierra, estamos rodeados del zodiaco, no nada más de un cachito del zodiaco que es Libra. Y la palabra clave de Libra es el equilibrio, buscar el equilibrio, porque es muy disperso, ¿verdad? ¿Sí? Sí. No encuentra, jerarquiza de esta situación a otra situación, lo invitan por acá y jerarquiza que esto es lo mejor, y luego lo mandan llamar por allá y se va para allá porque es lo mejor, etcétera, hasta que encuentre un camino adecuado. Buscar ese equilibrio, y equilibrio en todo, no únicamente en tomar decisiones de ese tipo, sino equilibrio en las acciones, en el pensamiento, en los sentimientos, equilibrio en todo. Es como estar muy disperso entonces. Muy disperso. Muy disperso, y no saber priorizar, a lo mejor. Sí, prioriza de acuerdo a la circunstancia. Hay algo prioritario, pero él va priorizando, como que va encontrando luego algo mejor. Sí, lo jerarquiza de esa forma, ¿no? Y no está mal,
porque es muy intelectual. O sea, le gusta abarcar mucho conocimiento y es bueno, es excelente para esas cuestiones. Tiene todo a la mano, ¿verdad? ¿Sí? Lo tiene todo en la cabeza, y si no lo sabe, lo va inventando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero su característica es que está divagando, que está distraído, porque se enfoca primero a un lugar, después al otro lugar, después al otro lugar. Yo sé que todo esto, y va a haber muchas preguntas ahí en su charla, en su conferencia, Sí. que ahorita nos va a platicar y nos va a detallar todo esto, pero por ejemplo, ¿qué le diría a un Libra que se siente identificado con esto que usted le dice? Sí prioriza, o bueno, trata de no divagar, no ser disperso, pero ¿cómo se le hace a todo eso, maestro? ¿Cómo se le hace a todo eso? Bueno, es que también son etapas que vamos viviendo todos. Ajá. ¿Sí? Como dije, no estamos nosotros influenciados por un solo signo, sino por los 12 signos. Entonces todos, aunque no seamos de ese signo solar Libra, pasamos por esa etapa también. Porque a veces también estamos dispersos también. Es decir, todos tenemos las diferentes personalidades de los 12 signos. Las 12 personalidades. Ajá, pero hay unas que son más marcadas, Unas que son más fuertes. son las que recaen dentro de nuestro mismo signo, güey. El signo solar o el signo ascendente. Ujú. ¿Y cuál sería un signo ascendente, maestro? El signo ascendente se calcula en base a la hora de nacimiento. Ujú. ¿Sí? Se calcula matemáticamente de acuerdo a la hora del reloj y a las coordenadas geográficas del lugar. Ujú. Muy bien, ¿por qué, por ejemplo, todo esto, lo de las cuestiones de los signos zodiacales, los mismos medios de comunicación y en sí las personas lo han prostituido de una manera, pues válgame la expresión, pero como algo de charlatanería, Exacto. como algo que no es tan serio? Sin embargo, por ejemplo, usted viene y lo plantea de una forma pues más verídica, vaya. Bueno, es que normalmente los tiempos en los medios de difusión son cortos y sintetizan, pero demasiado sintético, ¿verdad? El tema. Síntesis sobre síntesis. Sí. Entonces, en realidad, para poder platicar de un tema, un signo, tiene que abarcar 2-3 horas Ujú. de platicar, y que se incluye no solamente el zodiaco y los planetas, sino también las casas astrológicas Ujú. y los aspectos planetarios. Esos 4 ingredientes de la carta natal, bien desarrolladas, ya nos darán algo de nuestra vida. Ujú. Nos van a explicar. De cierta manera es astrología, ¿verdad? Es el término adecuado. ¿La astrología nos dicta algo? ¿Es como una guía dentro de nuestra vida? Todo, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Sí? El nacimiento va a estar ubicado en la casa 1, con el signo ascendente. Nuestro hogar va a estar en la casa 4, con la educación de nuestros padres. Nuestra pareja va a estar en la casa 7. La salud en la casa 6. Los amigos, las distracciones, los amantes, los amoríos en la casa 5. El trabajo profesional en la casa 10, etcétera. Entonces, cada casa está constituido por lo menos por 2 signos, ¿sí? Repartidos los 12 signos en las 12 casas. Entonces, en cada casa podemos ver aspectos de la vida muy interesantes. Por ejemplo, nuestros amigos, por ejemplo, nuestras enfermedades crónicas, por ejemplo, las etapas de los accidentes, esas etapas psicológicas que vamos viviendo, se marcan ahí muy bien en la casa 8, por ejemplo. ¿Qué tan certero pudiera ser esto al momento de que se hace alguna interpretación de esto, maestro? Bueno, es que tienen que ser realmente estudiosos de esta ciencia, ¿no? ¿Sí? Yo tengo más de 60 años aquí de este estudio, ¿verdad? Y me considero como que no sé nada. ¿Por qué? Porque son muchas las ramas de la astrología. Una de esas ramas es la astrología horaria, donde hay un aspecto, por ejemplo, mi mascota está enferma. La voy a llevar al veterinario, pero voy a pasar por el consultorio del astrólogo a ver qué me dice, si se va a salvar o no. El astrólogo en ese momento le calcula la carta ahí, en ese lugar
en ese momento y le puede decir en 5 segundos si va a vivir o va a morir ese perro o esa mascota. Todo depende de cómo esté su casa 8. Si está el planeta Saturno ahí, se va a morir, ¿no? Pero si está Júpiter, se va a salvar, ¿no? Así de precisa es la astrología. ¿Y hay alguna forma de ¿Estudiarla? bueno, aparte de cuando se hace esa predicción, de modificar algo? ¿O de mejorar algo? Bueno, claro que sí, es lo que se conoce como la astrocartografía, ¿no? Que uno quiere, por ejemplo, ser un buen profesionista, o quiere tener una buena relación de pareja, o quiere tener un buen negocio, ¿sí? Hay una rama de la astrología que es la predictiva, ¿verdad? Y para eso se hacen cálculos para encontrar cuál sería la fecha más adecuada para inaugurar el local, para casarse, para irse de vacaciones, y de acuerdo a esa configuración astrológica es como le irá a esa persona. Muy bien, maestro, acompáñame a una pausa promocional, vamos a regresar todavía. Estamos aquí en nuestro programa de Cuéntamelo Todo, estamos platicando acerca de los 12 rostros de la batalla de la vida con el gurú, el maestro Guillermo Granados, y vamos a ir a una pausa en radio, pero en Facebook continuamos, así es que acompáñanos. Y maestro, bueno, seguimos en la transmisión en Facebook. ¿Qué es lo que mayormente le pregunta a la gente acerca de economía? Bueno, que cómo le hace para ser gurú. Es bien fácil eso. Sí, es lo primero que le Para mí pregunta. es muy fácil, ¿no? Porque ya pasé esa prueba, ¿no? Después de estar 1 año y medio, dormir en el suelo, no convivir con mi mujer, no pedir nada, no tocar dinero, y lo único que tendría yo, pues es lo que tengo aquí vestido, ¿no? Pues de cierta manera es renunciar a la vida, a la vida como las demás Sí. personas. Claro, tengo mi esposa, mis hijos, mis nietos, pero los voy a visitar a sus casas, ¿no? Pero ya no se puede decir que mi casa ya no es mi casa, ¿no? Pues ya dejé de ser ingeniero, ya no Ya no sé recuerdo de qué. Y por ejemplo, los gurús están en ciertas sedes y cada cuándo van cambiando. Cada 2 años vamos cambiando de sede. A mí me tocó todo lo que es el noreste y noroeste, ¿sí? Desde pues Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango, Chihuahua, Sonora, Baja California Norte y Sur. Cada 2 años iba cambiando Sí. a estas. Bueno, 2 años todo ese sector. Todo este 2 sector. años. Ajá. Porque no somos muchos gurús, ¿no? ¿Sí? Tal vez ahora me toque por otro sector el sureste de México, o me toque en Sudamérica, o en Italia, no sé. Y es el que le toque a usted, Sí, porque usted no lo escoge. no lo escogemos, pero sugerimos, ¿verdad? Pero hay un grupo que está arriba de nosotros, que tiene grados más elevados, son los que nos van seleccionando para tales o cuales lugares, Muy de bien. acuerdo a las características de uno. Y ahorita está por terminar aquí. Aquí estamos por punto de terminar, para el mes de julio ya me despido. Y ya está el que viene para acá también. Pues ya de estar por ahí. Y todavía no se anuncia. Todavía no se sabe quién Ajá, es. entonces todavía no sabemos. Ya se sabe. Ya pero- se sabe. Pero no como hay testigos aquí no podemos. No podemos revelarlo. Muy bien. ¿Cuántos Está grados bien. son los que son en la GFU? Son 6 los grados. 6 grados. 6 grados. Ujú. El de novicio, el de afiliado, el de adepto, el de instructor, el de discípulo y el de maestro. El de maestro, muy Sí, bien. yo soy en el de discípulo, Ujú. apenas soy discípulo. ¿Qué tan frecuente es de que vayan avanzando? ¿O de qué depende del avance de Depende de la actividad que uno mismo genere, ¿verdad? ¿Sí? Como puede tardarse uno 40 años en el mismo grado, o 5 años, ¿verdad? Lo que interesa sería la iniciativa, el trabajo, el qué hago, las propuestas y realizarlas principalmente, ¿eh? Muy bien, muy interesante, maestro. Pues vamos a regresar Una al aire. radio revista a tu medida, para verte y sentirte mejor. Ahí es cuando sean las 5:45.
Ya regresamos con todos ustedes a nuestro programa de Cuéntamelo Todo y estamos platicando en estos momentos con el maestro Guillermo Granados, que es gurú de la Gran Fraternidad Universal y que precisamente estamos hablando acerca de los 12 rostros de la batalla de la vida. ¿Cuándo va a tener esta charla, maestro? El día de mañana, jueves, a las 7 de la tarde, Ujú. 7:30, ahí en Simón Bolívar, por la estación del metro Hospital. Ajá. Para todas las personas que están interesadas y que vayan a visitarlo y sobre todo que también pues acudan y que escuchen todos estos preceptos. Simón que Bolívar, los- 1500. A ver, ajá, así es. Y bueno, para todas las personas que nos están escuchando, es ahí en Avenida Simón Bolívar Norte, 1660, en la colonia Mitra Centro, la conferencia 12 Rostros de la Batalla de la Vida, mañana 15 de junio a las 7:30. Y bueno, pues esto es a 2 cuadras al sur del Paseo de los Leones. Para las personas que estén interesadas y que necesiten reservar, aquí les van algunos números telefónicos para que ustedes por favor ahí lo anoten y como quiera la transmisión se queda grabada aquí en Facebook. Es en el 81 83 48 66 62 y el 81 17 09 33 14 para todas las personas que estén interesadas y sobre todo ir a conocerlo, ir a platicar con usted, maestro, hacerle muchísimas preguntas porque imagino que ahorita Ojalá y nuestro sí. público ha de estar, pero de por sí tienen mucha convocatoria ustedes con sus mismos alumnos, maestro. Sí, exactamente, nos hemos dado cuenta de eso. Ahora que hemos tenido esta gira por acá, por Saltillo, Torreón, Durango, etcétera, mucha gente, pues acepta los llamados que les hacemos Ujú. y a los auditorios se llenan. Claro, eso Qué es, bueno. eso es muy importante. Y bueno, dentro de todo esto, dentro de toda de esta filosofía, va aumentando, maestro. Pues ya ve que, bueno, pues siempre necesitamos un respaldo emocional, siempre necesitamos como otro tipo de, digamos, de cuestiones alternativas, holísticas, por todo este mundo tan convulsionado que está. Sí, sí, eh, dentro de la institución, de la red cultural, no se le obliga nada a nadie, ¿no? Se hablan de los tópicos diferentes, se le dan algunos lineamientos, unas directrices, pero las personas están libres para escoger o no lo que se sugiere, ¿no? Ujú. Y lo principal es que se pongan a investigar para que encuentren su propia solución o su propia disciplina que quieran, ¿no? Hay muchas personas que mal informadas tal vez que esto lo puedan confundir con algún tipo de secta, de religión o cosas por el estilo. ¿Qué le diría a esas personas, maestro? Pues que estuvieran ahí adentro para comprobarlo, ¿no? Porque le puedo decir, no, no es nada de religión, pues que vaya, ¿no? Ujú. Yo en lo personal pues soy católico y tengo mis hijos casados por la iglesia, bautizados mis nietos, etcétera. No puedo decir que pertenezco a otra secta, ¿no? Ujú. Sí. Y como es una institución mundial, pues habrá algunos chinos que son taoístas, hindús que son hinduistas, o protestantes. Es abierta, es una institución cultural. Pero no más tiene que nada que ver con... Nada, nada. Ajá. Es plural de cierta manera. Sí, de todo. Ujú. Bien. Ya vemos de todo. Hablemos ahora, por ejemplo, de puntos que considero importantes ahora acerca de la alimentación. ¿Qué se cuida dentro de la alimentación ahí en GFU, maestro? Bueno, lo importante es que tenga uno una alimentación lo más adecuada para el ser humano. Ujú. ¿Sí? Se les invita a que investiguen cuál pudiera ser esa. Ahorita en el mercado pues, habrá muchos alimentos, pero muchos de ellos son tóxicos, ¿no? Evitar la menor cantidad de tóxicos Ujú. posibles. Y uno de los principios del yoguismo, del yoga, es el yama, abstenerse de lo que a uno le haga daño. ¿Sí? Si a uno le hace daño la sal, pues evítela, ¿verdad? Si le hace daño el azúcar blanca, pues evítela, las harinas blancas, pues evítela, ¿no? Ujú. Ahí está, esta es la propuesta. Ahora la va a aceptar sí o no, va a cuidar su salud o no. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuál sería la base para empezar una clase en cuanto a la alimentación? Es decir, empezamos a quitar y empezamos a integrar alimentos en Sí, este caso.
sustituir adecuadamente las proteínas, consumir adecuadamente los minerales y las vitaminas, que no haya una descompensación, porque hay muchos que escuchan la palabra veganismo y ya son veganos, pero indiscriminadamente lo comienzan y pierden muchos sus valores de proteínas y eso, y enflaquecen y se enferman y le echan la culpa al veganismo, pero más bien es su ignorancia la que lo llevó a ello, ¿no? Por eso decimos, investiguen. Hay nutriólogos dentro de nosotros, ¿no?, que pueden darles también ciertas ideas, o de gente de mucha experiencia en el aspecto de los chefs. Tenemos varios chefs también, ¿sí?, que saben cómo combinar los alimentos, y al dar sus cursos, sus talleres, pues les dan esas orientaciones adecuadas. Así es, que es lo que no habría en una canasta básica o en una despensa de alguien que pertenece a esta línea, maestro? Bueno, es abierta, o sea, pueden estar alcohólicos, drogadictos, carnívoros, como les quieran llamar, ¿no? Pero los que ya estamos dentro de un proceso que creemos que es más sano, más adecuado para el humano, ¿sí?, no debería haber carnes de ningún tipo. Carnes de ningún Carnes tipo. de ningún tipo. Ni de pescado. Ni de pescado, ni de pollo, ni salmón, nada. embutidos, ni nada de eso. Esto para empezar. Para empezar, porque hablando de grados, hablando de organismos, ¿verdad? Tenemos dos aspectos fundamentales aquí: el externo y el interno. El externo es clases de yoga, de artes marciales, de baile, de cocina, buffets, cursos, talleres, etc. Ese es para todo el público. Pero los que digan, me interesa eso, ¿cómo le hago para conocer más de esos tópicos? Se les invita a las escuelas, en la parte interna, escuelas de yamines y escuelas de preparación. Serán ahí 3, 4, 5 años de estar ahí, y luego ya vienen los grados, ¿verdad? ¿Sí? Pero cada vez la disciplina será más férrea, ¿sí? Por eso no hay edades, no hay tiempos para ingresar ahí. Hablando acerca de yamines, ¿es como una introducción? Sí, es una información general. Una información general. De todo tipo, ¿no? De las ciencias contemporáneas a las antiguas, filosofías orientales, europeas, americanas, de todo, de todo. ¿En qué horario se maneja esto, maestro? Por ejemplo, ¿a qué hora se imparte todo esto? Los sábados en la mañana, creo que a las 8 de la mañana. Sí, a esa hora es cuando empieza la sesión de los principiantes, que les llamamos nosotros yamines. ¿Y ustedes quién los imparten? ¿Ustedes los que ya tienen otros grados? Sí, los que ya tienen un primer grado en adelante son los que están a cargo de estos grupos. Muy bien. Maestro, ¿con qué le gustaría cerrar esta entrevista? Pues que asistan a la plática para que tomen notas, y lo que les convenga, que lo apliquen. Pero algo importante: todo lo que ustedes escuchen, lean, vean, no lo acepten ni lo rechacen, porque son puntos de vista de uno. De acuerdo a una experiencia, de acuerdo a su conocimiento, pues va a proponer una teoría, pero no debe ser aceptada 100%. Claro. Primero que la analicen, que saquen otras teorías de otro lado y saquen su propio criterio personal, ¿no? Maestro, pues ha sido un placer que nos comparta sus conocimientos. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta invitación aquí a su casa, a esta cabina de radio, y esperemos que mañana vayan muchísimas personas y que, bueno, pues también siga compartiendo con nosotros. Agradecemos infinitamente al maestro Guillermo Granados por ese tema tan interesante y por esta filosofía de vida que yo creo que a muchísimas personas nos hace falta, maestro. Sí, así es. Sabemos que nos damos cuenta que el mundo está revuelto, ¿verdad? Todavía hay quienes declaran la guerra y la gente va a matar a sus propios hermanos, etcétera. Mucha pobreza, ignorancia, y lo que pretendemos es que el ser humano se dé cuenta que todos somos hermanos, ¿verdad? Que tenemos un mismo principio y tendremos un mismo final, y no nos llevamos nada, ¿verdad? Hay quienes se pelean por el dinero, el poder, pero ¿qué se van a llevar? Nada, absolutamente, ¿verdad? Así es. Y si se portaron mal,
pues menos los van a querer, ¿verdad? Entonces que se porten bien para que los quieran. Claro, maestro, un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperamos coincidir en alguna otra ocasión con usted. Gusto. Muchas Fue gracias. un honor estar aquí con usted. Vamos a continuar nosotros aquí en nuestro programa. Cerramos la transmisión de Facebook porque en unos momentos más nos va a acompañar Jauregui. Usted lo conoce, lo ha escuchado en televisión, en radio, cantando los temas de fútbol y cosas por el estilo. Ya llegó aquí a nuestra cabina y en unos momentos más platicaremos con él, así es que continúe con nosotros.